buenas tardes para todos, son las 5 de la tarde y como siempre les damos la bienvenida a la tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos la tribuna número 20, que para todos les recordamos que esta iniciativa la iniciamos en medio del coronavirus buscando conversar acerca de las principales temáticas que nos rodeaban. Hoy tenemos el gusto de tener un invitado muy especial de la ciudad de Medellín, el alcalde de la ciudad de Medellín, el doctor Daniel Quintero, quien nos acompañará con una conferencia muy interesante llamada Tecnología más Información, la fórmula para salvar vidas. Todos hemos conocido del caso de éxito global de la ciudad de Medellín y tenemos hoy la fortuna de que nos acompañe directamente el alcalde para contarnos esta historia. Como siempre, le doy la bienvenida a Santiago Perdomo, quien va a hacer la presentación de nuestro invitado. Adelante, Santiago. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Alcalde, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a ser conferencista en esta tribuna Colpatria Olimpia. Es un honor tenerlo. Además, felicitarlo. Creo que usted ha hecho una excelente gestión en todo lo que tiene que ver con esta pandemia y ha logrado combinar el poder salvar vidas, pero también que la economía no se muera. Así que muchísimas gracias por todo lo que está haciendo y muchas felicitaciones. El alcalde Quintero nació en la ciudad de Medellín, ganó la alcaldía de esta ciudad con su movimiento Independientes en una elección con la que se convirtió en el alcalde electo más joven de la historia de la ciudad de Medellín, respaldado con más de 300.000 votos. Él es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes y cuenta con un MBA de la Universidad de Boston. Además tiene estudios en administración y finanzas públicas en la Universidad de Harvard. El doctor Quintero siempre ha estado de la mano de nuevas tecnologías, cuenta con más de 10 años de experiencia como desarrollador de software. Como emprendedor fundó Intrasoft S.A. Colombia, una compañía de desarrollo de software. Fue CEO de Impulsa Colombia, la agencia gubernamental para el apoyo a la productividad, el emprendimiento y la innovación. Se desempeñó como viceministro de Tecnologías y Sistemas de Innovación y también fue viceministro digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia con el doctor David Luna. Cree firmemente en que la educación es la mejor herramienta para combatir la desigualdad y como metas el alcalde en su ciudad de Medellín tiene el cómo aplicar tecnologías y que Medellín se convierta en un gran valle de software que impacta a Colombia con estos desarrollos. Bienvenido, alcalde, nuevamente muchísimas gracias y el micrófono es suyo. Mi querido Santiago, un saludo para ti, para todos los asistentes, para todo tu equipo. Veo ya más de 140 personas conectadas a esta conferencia virtual que nos permite hablar un poco de la experiencia de Medellín en lo que fue lo que ha sido este reto de enfrentar una pandemia en medio de altos procesos o altos estados de incertidumbre, y cómo la información, la tecnología de alguna manera se ha convertido en una oportunidad para ver de mejor forma lo que está pasando, tomar decisiones informadas que nos han permitido en definitiva salvar vidas y dar esperanza hacia el futuro. A la vez que se salvan vidas, se salvan empresas. Saludo pues a Daniel Medina, el CEO de Olimpia, a quienes nos han ayudado muchísimo en este proceso de enfrentar la pandemia, que sin duda es el reto más fuerte, más grande que ha enfrentado gobernante alguno de esta generación. El mundo no estaba preparado para un reto de este tipo, pero la tecnología y la información han sido claves para enfrentarlo de mejor manera. Yo quiero arrancar entonces hablando de cuál era el problema que teníamos que enfrentar, o todavía no. La que sí. Voy a poner una presentación. ¿Cuál era el reto que íbamos a enfrentar? Ya se está viendo la diapositiva. Listo. Sí, sí se está viendo acá. ¿Lo puedo pasar? Adelante. Entonces
Entonces, ¿cuál era el problema que íbamos a tener que enfrentar? Entonces, cuando el 27 de enero, incluso mucho antes, desde el 15 de enero, nosotros empezamos a notar que íbamos a tener un problema gigante por el coronavirus, nos dimos cuenta, 2 segundos, qué pena. ¿Cuál es la diapositiva? Esta es la que sigue. No le sigo esta. Desde más o menos el 15 de enero nosotros nos damos cuenta que había un problema que el mundo iba a tener que enfrentar y sabíamos que en Medellín ese problema iba a ser más grande y más complejo, entre otras, porque Medellín es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. En su zona urbana, Medellín en efecto es la tercera ciudad más densamente poblada. Tiene, como muchas ciudades en Colombia, en América Latina, altas tasas de desempleo. En el caso de Medellín, de forma particular, el desempleo estaba en el 10.9% y una altísima informalidad, lo cual sumado también a que no me está pasando Aquí, aquí. Lo cual sumado también pues a los profundos niveles de pobreza monetaria y una congestión masiva de sus sistemas de transporte, pues nos indicaba que vamos a tener unos retos muy grandes. Pero adicional a eso, además de la gran densidad poblacional, además de los niveles de pobreza, de desigualdad, teníamos un problema también grande, y era que Medellín era una de las ciudades en Colombia que tenía menor número de camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. Cuando arrancamos, perfecto, el número de ciudadanos, o más bien de camas de cuidados intensivos disponibles que no estaban siendo utilizadas en otras patologías, rondaba en los 5, en el mejor de los casos, a los 10, 12 camas disponibles. En total teníamos unas 314 camas, pero la mayoría estaban siendo usadas. Entonces teníamos un sistema bajo bastante estrés, incluso antes de entrar a enfrentar la pandemia. Eso significaba en definitiva que si el virus nos atacaba de frente en ese momento íbamos a tener una de las masacres, uno de los índices de fallecimiento más grandes también de América Latina. Y por eso entonces, ¿a qué apelamos? Apelamos a varias fórmulas. La primera fórmula fue anticiparnos. Eso nos permitió preparar el sistema de salud, nos permitió decirle a la gente que iba a pasar algo importante en la ciudad. Segundo, apelamos a la disciplina de los ciudadanos. Y tercero, apelamos a la tecnología. Y ahí nace Medellín Me Cuida. Medellín Me Cuida nace como una estrategia tecnológica que nos permitió recolectar la mayor cantidad de información posible para poder enfrentar el virus. Voy a poner un pequeño video que muestra un poquito. Lo hago con... Háganlo, por favor. No, voy a embarrar aquí con el volumen. Entonces, es un sistema de información en el que le pedimos a los ciudadanos de forma, en principio y siempre, voluntaria, que nos diera información no solo de ellos, sino con quienes vivían. Utilizamos al mismo tiempo la información de empresas públicas de Medellín para poder cruzar esa información, georreferenciarla y de esa forma lograr algo que no tienen la mayoría, lamentablemente, de las ciudades del mundo, y es reconocer no solo las personas que habitan su territorio, sus edades, sus comorbilidades, sino también con quienes viven, y entonces lograr algo más potente y más poderoso todavía, y es que cada familia tuviera una cédula en Medellín. Y esto fue muy importante para poder llevar ayudas. Esos punticos que ustedes ven ahí son ayudas entregadas por la Alcaldía de Medellín a familias de forma particular, y ustedes lo que observan evidentemente es que logramos llegar de forma masiva a todo el territorio. En especial, ¿qué nos permitió esto? Iniciar la pandemia. Nos permitió hacer que la cuarentena fuera realmente eficiente. Medellín fue la ciudad que más rápido llevó ayudas a cada uno de los territorios de la ciudad porque era la ciudad que más información tenía. Pero también esto permitió algo muy importante, y es que permitió evitar la duplicidad de apoyos. Muchas veces vimos en muchas ciudades que
habían campañas, incluso en algunos casos violentas, de personas con trapos rojos que pedían que se les diera alimentación. En muchos casos, estas personas de verdad tenían necesidades, no habían recibido ninguna ayuda. En otros casos, algunas personas lo que se aprovechaban era de la incapacidad de información de muchas ciudades y de muchos países en general para poder reclamar 1, 2 y 3 veces ayudas adicionales. Gracias a esta información cruzada con la información del DANI, cruzada con CISBEN, cruzada con la información de Colombia Mayor, de Colombia Joven, de Jóvenes en Acción, del ingreso solidario del gobierno nacional, nosotros pudimos saber, cada vez que alguien nos decía que tenía hambre o que no había recibido ayuda, le pasábamos la cédula por un sistema tecnológico que además estaba disponible a través de la web y lo es todavía, solo para el personal autorizado, y eso entonces nos permitía saber qué ayudas ya había recibido esa familia, esa persona. Entonces Juan Pablo nos decía, no es que a mí no me han dado nada. Nosotros, ¿qué le respondíamos? Hombre, pero es que Chelsea de tu familia, esto es obviamente una simulación de nombres, pero Orlando ya recibió un apoyo por adulto mayor, y además también Darío, y en tu familia Chelsea de Buen Comienzo también recibió el apoyo de Buen Comienzo, y Matías de Buen Comienzo también. Entonces, Juan Pablo, nosotros ya le ayudamos a tu familia, vete para tu casa tranquilo y déjale esa oportunidad a otros que no han recibido nada. ¿Qué nos encontramos en algunos casos? Que había personas, además los más bravos, que tenían 10 ayudas en su familia por parte del gobierno nacional y pues obviamente el objetivo era no duplicar los esfuerzos que se estaban dando en algún momento. Luego, esto también nos permitió empezar a proteger a las empresas. En la medida en que la economía se empezó a abrir, muchas ciudades fueron temerosas en los procesos de apertura porque no tenían información suficiente sobre las empresas no tenían bioprotocolos, y nosotros entonces tomamos la decisión de crear Medellín Me Cuida para las empresas. En Medellín Me Cuida Empresas se registró la mayoría, no diría yo, todas las empresas habilitadas de la ciudad inscribieron sus bioprotocolos, pero adicionalmente, con el uso de tecnología, y aquí Olimpia jugó un papel muy importante porque estos dispositivos que ustedes están viendo en la pantalla lo tuvieron más de 1000 policías, y lo tienen hoy más de 1000 policías de la ciudad, que permitieron saber quiénes estaban autorizados para circular en el territorio y quiénes no, pasando la cédula muy rápidamente. Entonces, en los sistemas masivos de transporte podíamos saber quiénes podían pasar y quiénes no podían pasar, y en general quiénes estaban cumpliendo la regla y quiénes no. ¿Qué pasó en algunas ciudades? Cuando se dan las primeras aperturas, la policía, que era la que hacía los controles de circulación en medio de la cuarentena más estricta, le empezó a quedar imposible saber quiénes estaban autorizados y quiénes no. En Medellín pudimos controlar eso por mucho tiempo, por mucho más tiempo, y con una condición. Nosotros tenemos y tuvimos registrados, y lo tenemos todavía, 3,5 millones de ciudadanos registrados, lo que muestra además la confianza, el éxito de Medellín Me Cuida. Teníamos además de todas las empresas registradas, realmente 150,000 empresas registradas de todo el Valle de Aburrá, pero refiriéndonos a Medellín, 106,000 empresas en Cámara de Comercio, 88,000 fueron autorizadas para abrir. Todavía nos faltan por abrir muy pocas, ¿cuáles? 18,000 empresas, de las cuales 14,000 hacen parte del sector de las bebidas y de los restaurantes, que estamos avanzando en pilotos con ellos. Esto nos ha permitido abrir el 84% de toda la actividad empresarial. Tenemos 1.100.000 empleos activados en la ciudad, todos cumpliendo bioprotocolos, y obviamente nos permitió hacer más cosas. Por ejemplo, esto es muy interesante porque entre todas las cosas que logramos hacer con información, yo resalto una que desata el autocuidado. Cada semana, y cuando hay casos extraordinarios también, le llega un mensaje de texto a cada ciudadano en Medellín que tiene a 100 metros a la redonda algún caso de coronavirus. Entonces este mensaje llega, por ejemplo, Medellín Me Cuida, hay al menos 2 casos de COVID-19 en tu barrio, Bombonada. Número 2,
lávate las manos con frecuencia, usa tapabocas y quédate en casa. Eso ha permitido también que la gente tenga una conciencia adicional sobre la cercanía del riesgo. No es bombón, sino bombonada. Aquí los veo riéndose. Supongo que este mensaje le llegó a muchas personas. Bueno, siguiente. Pero además, esto nos ha permitido hacer unos ejercicios de georreferenciación muy poderosos. Cada vez que llegan los casos de confirmados por parte del Instituto Nacional de Salud, nosotros ingresamos esos casos y podemos saber cuántas personas viven en ese hogar, cuántas personas mayores, cuántas personas tienen comorbilidades. Nosotros podemos levantar el teléfono y saber que en cierta casa donde se acaba de contagiar una persona, vive con un mayor de 60, 70 años que no ha sido contagiado, y entonces tomar acciones, digamos, activas de atención y de prevención sobre esa familia. Hay muchas cosas que pues se me escapan en esta presentación, pero que hemos hecho de atención territorial, como por ejemplo llevar pulsioxímetros a los hogares, llevar termómetros digitales, tener plataformas para que la gente informe en tiempo real cuál es su nivel de oxigenación en la sangre, y obviamente esto nos permite hacer una atención temprana. Sin duda, la estrategia más poderosa que ha desatado Medellín es la capacidad de trabajo conjunto. Trabajo conjunto de todas las autoridades, de todas las instituciones, y una apuesta por la cultura ciudadana. Nosotros pusimos, además de todas estas herramientas tecnológicas, al sector cultural como nuestra primera línea de batalla, porque esto, más que las acciones de los gobernantes, lo que requieren es las acciones de los ciudadanos que cuidan, que se cuidan, y que al hacerlo cuidan a Medellín y cuidan la vida de muchos. Quiero mostrarles este pequeño video para mostrarles un ejemplo como con algo de humor. Entonces, Ay, papá, me toca pico y cédula hoy, apenas para salir a hacer cuentas. A ver, pues, hombre, billetera, el celuco, las llaves, listo el pollo, adiós, pues. Yo no sé por qué siento algo como raro. ¿Qué será, hombre? ¡Ay, güey, mamá! Ay, yo sí decía que tenía que ser un sueño, pues. ¿Cómo iba a salir yo sin el tapabocas, hombre? ¡Ja! Ni bobo que fuera. A cuidarse, pues, carajetas. Y asimismo, hemos aprovechado esa capacidad de innovación del trabajo conjunto que tiene Medellín para fabricar nuestros propios ventiladores. Medellín, ahora que empieza ya la etapa de ascenso hacia el pico del coronavirus, puede decir con tranquilidad que gracias a ese tiempo que ganó, porque al virus no se les gana la batalla, se les gana tiempo. Y gracias a ese tiempo, entonces, podemos crear, multiplicar. Hoy tenemos más de 300 camas disponibles para ciudadanos que en algún momento eventualmente necesiten una cama de cuidados intensivos, pero incluso en los escenarios más complejos, en los que nos toque llegar a una cifra que nos pusimos de meta, 1000 camas de cuidados intensivos disponibles para los ciudadanos. Tenemos hoy ya en inventario 300 ventiladores de 3 modelos diferentes. Estos modelos incluso voy a pedir que me pongan las últimas versiones para la próxima presentación, porque estos eran cuando eran prototipos. Ahora tenemos fabricación industrial de ellos, con obviamente carcasas de última generación. Son ventiladores mecánicos con más de 16 sensores, varios modos ventilatorios. Son capaces de ventilar por presión y por volumen. Son capaces de asistir al paciente cuando empieza la etapa de, digamos, de reacción, de despertar, la positiva en la que ya empieza a salir el paciente. No se requiere drogarlo o doparlo para que se mantenga relajado y que sea el ventilador quien asuma la respiración, sino que
es capaz de adaptarse a la frecuencia de los pulmones y de la respiración natural del ciudadano que está pues tratando de salvar su vida. Entonces estos ventiladores, 3 modelos diferentes, 3 universidades diferentes, la Universidad de Antioquia, la Universidad EIA y la Industria Médica San Pedro, produciendo con empresas que antes se dedicaban a hacer neveras, hoy están haciendo ventiladores, empresas que hacían motos y carros, hoy están haciendo ventiladores en una producción en línea masiva, que pues hay que decirlo también, ha tenido sus retrasos debido a los procesos que se requieren en el país para avanzar, pero afortunadamente pues tenemos ya la autorización para usarlos en caso de que sean necesarios. No solo ese trabajo conjunto nos ha permitido crear ventiladores, nos ha permitido recoger recursos, gracias a la donación de muchos actores del país, de la ciudad. Pudimos recoger en tiempo récord una donación no solo de recursos económicos, sino que también de paquetes alimentarios. Más de 100.000 paquetes alimentarios fueron recogidos por no solo empresas, sino muchos ciudadanos que donaron recursos, muchas empresas que se sumaron con recursos y de la misma manera muchos recursos económicos que se han convertido en aportes económicos para muchas familias. Nosotros sabemos además qué familias están en la calle y qué familias todavía están guardando cuarentena, por ejemplo la de los bares, la de los restaurantes. A esas familias, gracias a que tenemos la información, porque la plataforma de Medellín Me Cuida Empresas y Medellín Me Cuida Ciudadanos es la misma, entonces esa unidad de información nos permite de forma precisa saber a quiénes hay que seguir ayudando y quiénes, en cambio, hoy están trabajando. La disciplina y el compromiso de toda la ciudadanía. El Metro de Medellín ha sido un ejemplo nacional del cuidado, de la conservación de los aforos, pero también allí, con información, gracias a Medellín Me Cuida y a la integración con el Metro de la ciudad, hemos podido saber entonces qué sectores, qué empresas se están moviendo a qué horas y en acuerdo con ellas hemos ido logrando moverlas en horarios de modo que los picos no se concentren en las horas más congestionadas y de esa forma entonces garantizamos los aforos. Gracias al tiempo que hemos ganado por la pandemia, por las medidas que se han tomado, hemos podido tomar control nuevamente de la clínica del 80, una clínica que estaba abandonada, que hacía parte de Saludcop, nos entregaron como un comodato precario, ahora estamos avanzando para una posible compra, pero fueron 22.000 metros cuadrados que están ahí listos para cuando la situación así lo demanda. Nosotros sabemos que los próximos 30 días van a significar el ascenso hacia el pico y en algún momento de estos 30 días vamos a abrir la clínica del 80. En Medellín tenemos todo planificado y por eso sabemos cuántos ventiladores tenemos, cuántas camas están siendo utilizadas, cuándo una cama es liberada, cuándo no, dónde están las ambulancias, están georreferenciadas todas. Tenemos el sistema de emergencias médicos más potente del país y además ahorita hoy nosotros administramos todo el área metropolitana, 4 millones de habitantes, pero ahorita vamos a extenderlo para, digamos, controlar desde este sistema de emergencias médicos todo el departamento y el gobierno nacional nos ha pedido que le brindemos esta herramienta para hacerlo para todo el país. Esta es una herramienta muy poderosa porque permite en tiempo real atender todas las emergencias. Nosotros no solo lo usamos para COVID, lo usamos ya desde hace un tiempo para todas las enfermedades. Si alguien se cae de una moto, si alguien se accidenta, si alguien tiene un paro respiratorio o cardíaco, entonces la llamada del 123 se conecta con el sistema de atención de emergencias. Ese sistema sabe a qué hospital exactamente tiene que llevar la persona, y en función de eso, entonces evitamos el paseo de la muerte. Si una EPS no ha atendido un requerimiento en 30 minutos, el sistema de forma automática decide a dónde enviar. Entonces tenemos control desde la alcaldía de todas las UCIs desde el día cero que inició esta pandemia, desde que teníamos 9 camas hasta hoy, pero además le podemos hacer seguimiento permanente a esas camas, sabemos en qué momento activar las nuevas camas y vamos declarando los procesos de expansión con el tiempo debido. Por ejemplo,
En este momento ya hay procesos que se están activando, no para las camas que necesitamos para mañana, sino las camas que vamos a necesitar para la próxima semana, para dentro de 15 días. Estos 30 días, como dije, son las 3 semanas más una que van a ser las más retadoras para la ciudad, pero estamos preparados también para esta etapa. Hemos sumado más de 1000 personas que todos los días están haciendo cercos epidemiológicos, y algo que a mí me llena de orgullo es que la ciudad se ha convertido en un ejemplo de trabajo, de disciplina, de uso de tecnología, no solo para Colombia, sino para el mundo entero. Periódicos del mundo entero han estado hablando de esta Medellín que se está convirtiendo en un valle del software, y esa es la gran apuesta y el gran mensaje que le queremos mandar a todos los que hoy tenemos la oportunidad de llevarles esta presentación. Medellín ya es un valle del software para América Latina, queremos que se convierta en valle del software para el mundo. Por eso hemos dispuesto $1 billón que van a ser invertidos en todos los procesos de transformación digital, en procesos de educación. Adicional a esto, tenemos el presupuesto de educación más alto en la historia de Medellín. Vamos a entregar 2 universidades dedicadas única y exclusivamente a temas de cuarta revolución industrial. Vamos a tener adicionalmente procesos de transformación digital profundos y la primera autopista digital del país, y una de las primeras de América Latina, la red neutra, que le va a llevar fibra óptica a cada hogar de la ciudad con velocidades entre 500 megabits por segundo de subida y bajada, simétrico, y además una red mesh con 6LoWPAN y LoRa que va a permitir convertir a la ciudad en una plataforma para que los innovadores diseñen aquí 1000 aplicaciones para todo lo que se les ocurra, desde cuidar a mascotas o cuidar animales de compañía, hasta proteger, crear zonas blindadas y muchas más alternativas. Por eso mi mensaje para cerrar, señor presidente, es que se muevan a Medellín, que inviertan en Medellín. Aquí estamos listos y preparados para convertirnos en ese valle del software. Muchas gracias. Bueno, Daniel, Gracias, alcalde. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación, y yo quería iniciar esta siguiente etapa que para todos, como lo saben, iniciamos con una etapa de preguntas, algunas que están del chat, otras en las personas que quieran hacerle una pregunta al alcalde, levantan la mano a través de la aplicación de Zoom y procederemos a darle la palabra. Primero, alcalde, déjeme agradecerle de verdad por este esfuerzo que ha hecho la ciudad. De verdad es un orgullo sentir que una ciudad colombiana está siendo ejemplo mundial de enfrentar una crisis tan difícil, y verlo usted en las primeras publicaciones de Economist y siendo nombrado como uno de los líderes más representativos en esta pandemia, de verdad es un orgullo. Tuvimos la oportunidad de verlo usted como viceministro de Economía Digital, y ver que es posible plantear una visión de una ciudad basada en tecnología y verlo enfrentar esta crisis, aplicando esa visión que usted transmitía desde el viceministerio, de verdad, desde el punto de vista de empresario y líder de una organización del sector tecnológico, de verdad quiero agradecerle, felicitarlo e invitarlo a que ese sueño que usted está presentando en Medellín realmente es un sueño país, ¿sí? Ojalá los planes de desarrollo de nuestras ciudades tuvieran una cercanía con esa visión, porque creo que la misión de Isabios se hace mención a varias de las iniciativas que usted está emprendiendo, y definitivamente la cuarta revolución industrial es el presente en muchos países. Nosotros hoy estamos un poco rezagados, y creo que esa visión que presenta Medellín definitivamente es correcta, y primero felicitarlo y sentirme orgulloso como colombiano que pues tenga esa visión. Bueno, quiero arrancar por unas preguntas mientras algunas personas siguen levantando la mano. Entonces, primero, alcalde, hay una pregunta que me parece interesante, y es, estas tecnologías que han mostrado su resultado y efectividad en Medellín, y considerando que el coronavirus pues
probablemente estará con nosotros 1, 2 años, probablemente más tiempo. Alguien envió una pregunta diciéndonos qué tenemos que hacer para que estas tecnologías también se usen en otras ciudades, ¿sí? ¿Qué tendría que pasar para que esto que está sucediendo en Medellín se traslade también hacia otros alcaldes? Yo creo que es muy importante que los alcaldes de todo el país en sus equipos integren profesionales de tecnologías de la información. Ese es un llamado que incluso recuerdo hacíamos desde el Ministerio de las TIC y se sigue haciendo desde el Ministerio de las TIC, y es que en la junta directiva, por ejemplo, en un nivel de secretario, los alcaldes creen la Secretaría TIC. Medellín no tenía Secretaría TIC. El Consejo de la Ciudad nos acaba de dar facultades para crear la Secretaría TIC y le pusimos un nombre que me parece que guarda perfecta relación con lo que creo que puede pasar con las tecnologías en una ciudad, y es que se llama la Secretaría de la Innovación Digital, porque hay muchas cosas que se pueden hacer con tecnología. Hoy estamos enfrentando el coronavirus, pero el problema de seguridad también es una pandemia, cuando los homicidios superan ciertos niveles. Nosotros llegamos a la ciudad con niveles pandémicos de violencia y pues no podemos cantar victoria, pero hoy tenemos una reducción de cerca del 47% de los homicidios en la ciudad, cuando uno diría, no, eso se debe a la pandemia, a la cuarentena, pero resulta que en la mayoría de las ciudades del país hoy tenemos aumentos en las cifras de homicidios. Entonces, se muestra cómo la tecnología no solo sirve para una pandemia, sino para muchas otras, y la desigualdad, la pobreza, son todos problemas que muchos se pueden resolver con tecnología. ¿Qué tal los temas de movilidad de las ciudades? Si no son problemas de información, ¿qué son? Muchos problemas que hoy tenemos son problemas de información. Por ejemplo, cuando un niño está rindiendo poco en un colegio, esa información de que está rindiendo poco o que bajó su rendimiento debería ser visible para un alcalde de forma inmediata. Y entonces, ¿para qué? Para que la Secretaría de Inclusión Social o la Secretaría de Atención Social en general, como se llama en cada ciudad, pues vaya y haga una atención preferencial sobre esa familia, porque cuando un niño está rindiendo poco, deja de rendir en el colegio, la mayoría de las veces es porque está ocurriendo una desintegración familiar. Pero esa información nunca le llega al alcalde y no llega de forma organizada, de modo que pueda accionar de forma inmediata una acción que permita revertir lo que puede que esté ocurriendo en la casa, que es que el único empleo, por ejemplo, de la familia se perdió y entonces están en una crisis emocional y económica. Ese es el momento en el que una pequeña ayuda del Estado puede cambiar no solo la historia de esa familia, sino de ese niño. Y cambiar la historia de ese niño es cambiar la historia de una sociedad. La desnutrición crónica, nosotros nos encontramos con una desnutrición crónica muy grande, cerca de 10.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Y eso, uno decía, ¿es un problema de recursos económicos? No. Es un problema de que no sabemos o no sabíamos, y es lo que estamos trabajando ahora, para saber quiénes eran los niños que iban a tener desnutrición crónica, hacerle seguimiento, porque muchas veces esas familias ni siquiera sabían alimentar a ese niño o no buscaban la atención porque no creían en el Estado. Entonces ahora vamos a hacerle seguimiento a las embarazadas y a esos niños segundo a segundo hasta que estén en una condición en la que podamos estar tranquilos de que esos niños no van a tener desnutrición crónica, lo cual también es una transformación gigante si lo logramos, porque un niño con desnutrición crónica rinde el resto de su vida 40% menos. No importa qué se haga después, eso es un daño de por vida. Lo que se pierde en esos 5 primeros años no se recupera nunca. Por tanto, salvar de alguna forma, permitirle a los niños expresar toda su capacidad, pues hace que no se retiren luego del colegio y que no terminen ingresando a grupos criminales. Entonces, más allá de si el coronavirus dura 4 años, 2 años, ojalá no. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden resolver con tecnología y con información. Bueno, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Cristian Mendieta. Cristian, adelante, tiene el micrófono abierto. Gracias, Daniel Medina. Alcalde, primero pues, aparte de la felicitación que le hace el CEO de Olimpia, Daniel, tocayo suyo también hacer mención que usted ganó una batalla jurídica importante
cuando se tuteló Medellín Me Cuida en una primera instancia, el juez decidió que no podía aplicarse Medellín Me Cuida de la forma en la que usted lo había planteado, y sin embargo en la segunda instancia se logró recuperar esa batalla jurídica, preponderando justamente el uso de las TIC para preservar la salud pública. Mi pregunta es, qué pasa ahora con Medellín Me Cuida, sabiendo de que nos queda más o menos un año de pandemia y después de la pandemia vienen 2 años post pandemia, que tal vez ya no sea la prioridad el tema de la salud pública, sino la salud económica de Medellín? ¿Cuál es su reto o cómo usted ha pensado implementar, qué otros módulos ha tenido en cuenta para Medellín Me Cuida de por lo menos estos 3 años que quedan de cuidado especial de la salud y de la economía? Pues muchas gracias por mencionar ese punto bien importante, y es que un juez determinó que en efecto la información sí es una herramienta poderosa para gobernar, que eso es Medellín Me Cuida, y que eso nos ha permitido pues salvar vidas en definitiva, y que se debe seguir haciendo. Tenemos muchas ideas de cómo utilizar información para resolver problemas. Realmente 4 años es poquito, y no estoy pidiendo ni reelección ni nada de eso, pero 4 años es poquito para todo lo que se puede hacer con tecnología y lo que se va a poder hacer. Realmente el reto es cuánto podemos hacer, y ahí es donde activar el ecosistema de innovación es clave. No se trata de que la alcaldía lo haga todo, sino de que el ecosistema de innovación pueda expresarse a plenitud, transformando incluso el Estado, no solo la sociedad, sino el Estado mismo, sino el gobierno mismo. Y por eso también hemos incluido ahorita con Colombia Compra Eficiente, estamos trabajando para que Medellín se convierta en la primera ciudad que hace compra pública innovadora, incluyendo muchos temas no solo de innovación tecnológica, sino de ecociudad, muchos temas sociales, en general permitir que quienes están innovando se expresen, se conecten, y ese es uno de mis retos en la ciudad, y es conectar a los que están haciendo. Medellín Valle del Software es esa apuesta, conectar a los que están haciendo, fondear a los que están haciendo temas con tecnología, con desarrollo de software, y de esa forma buscar que resuelvan problemas para Medellín, y al hacerlo, pues seguramente esas aplicaciones, esas soluciones, ayudárselas a vender en el resto del mundo, que es un poco lo que hace Israel. Israel coge y resuelven problemas que son particulares para ellos y luego salen a venderlos en el resto del mundo. Bueno, nosotros tenemos muchos problemas particulares. En Israel no hay pleteo, en Israel no hay, ni en Nueva York, hay los problemas de contaminación particulares que tenemos en nuestras ciudades, de violencia que tenemos en nuestras ciudades. Si nosotros aprendemos a resolver nosotros nuestros problemas con el uso de tecnología e información, lo que sigue es que de ahí van a salir muchas empresas para crear riqueza en Medellín y en Colombia, porque estoy de acuerdo con Daniel y con Santiago que esto es una oportunidad país, esto lo podemos hacer todos. Ok, muchas gracias, alcalde. Voy a darle la palabra a Álvaro Mesa. Álvaro, adelante. Buenas tardes, alcalde. Mi nombre es Álvaro Mesa, soy empresario, paisano suyo. Doy fe porque aquí estoy viendo los trancones nuevamente en Medellín de la reactivación económica. Aquí estoy sobre la Avenida del Poblado. Y quiero hacerle algunos comentarios al respecto. Primero, ¿se ha hecho alguna prueba aleatoria de al menos 1000 personas para estimar cifras de contagio? Y si lo han hecho, ¿cuál fue el resultado? Esto porque si tomamos las pruebas realizadas a la fecha y los resultados, tendríamos en el área metropolitana 200, 300.000, 400.000 contagios. Hablamos de un 15% de positivos. Entonces, esto lo podríamos validar, y usted lo conoce muy bien desde su época de campaña, en pruebas aleatorias representativas para estimar cifras de contagio. Lo segundo es, al tener letalidad cero en niños, no solamente y jóvenes de Antioquia, no Medellín, sino Antioquia, ¿por qué no se han reanudado las clases? Esto lo pregunto porque de seguir sin reanudar las clases,
se causarían muertes por hambre y desnutrición. Recordemos, alcalde, que muchos niños de la ciudad, al asistir a clase, prácticamente reciben su única comida diaria. Amén del incremento de brecha social, de seguir cerrados, pues los estratos altos sí tienen buena conectividad y buen soporte académico digital. Y aprovechando y abusando un poquito, por último le quiero decir que el encierro mata más que el COVID. La compañía de seguros más importante de Antioquia reporta incrementos en suicidios de más de 26%. Entre ellos, gran cantidad de jóvenes y de niños. Esto se lo digo porque no retroceda, por favor. Usted tiene una propuesta de unas cuarentenas parciales que yo creo que es retroceder en una buena ejecución. Hay un dicho que equipo que gana no se cambia. Siga con el equipo. Usted tiene una economía ya prácticamente funcionando y retroceder es meter más temor. Miren, una cosa importante. En el futuro, si tenemos más temor, vamos a tener unos adultos que van a estar aterrorizados con traumas y demás. Afrontemos el riesgo un poco más, insistiendo en todas sus campañas. Mire, los resultados avalan todo. No hablo solamente de Medellín, el área metropolitana. Tenemos solamente 10 muertos por millón de habitantes. Perú, que es el que tiene la cuarentena más rígida, es la más alta en Latinoamérica. Por encima de Brasil, más de 300 muertos por millón de habitantes. En eso no va, alcalde. Yo creo que las políticas que usted está implementando, el apoyo de la gobernación de Antioquia, de los otros alcaldes del área metropolitana, como sé que han trabajado en conjunto, están dando buenos resultados. No cambie el equipo que está ganando. Mire, tenemos que seguir dinamizando la economía y le insisto en la apertura de las clases. Los niños tienen que ir a clase. Por favor, revisen ese tema. Bueno, no. Me van a poner una imagen muy particular sobre lo de los colegios. Mira, lo primero, pero yo voy a responder unas preguntas que son varias. Primero que todo, muchas gracias, Álvaro, pues, por el apoyo. En Medellín hemos logrado una cosa muy importante, y es unirnos en las buenas y en las malas. Todavía nos falta la parte más difícil. Ahorita mencionabas, por ejemplo, el número de fallecidos por millón de habitantes. Nosotros hoy tenemos 10. Leticia tiene 1.900 fallecidos por millón de habitantes. Nueva York, Nueva Jersey tienen entre 1.656 y 1.700 fallecidos por millón de habitantes. Barranquilla va a terminar seguramente la semana alrededor de 1.000 fallecidos por millón de habitantes. Y otras ciudades se van a ir acercando a ese número. Bogotá está en cerca de 120, Medellín en 10. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí. No, los virus vienen de alguna manera y se esparcen. ¿Qué necesitamos? Que no nos contagien a las personas mayores. Y por eso, con uso de tecnología, nosotros no vemos barrios simplemente y decimos este barrio está contagiado. No, si vemos que hay un barrio, pero el contagio está llegando a muchos mayores, ahí es donde tomamos acciones de forma particular, porque tenemos esa información discriminada y podemos entonces saber en qué tanto riesgo hay sobre un sector particular. Todavía no hemos pensado en hacer cuarentenas adicionales. Afortunadamente, hemos podido tomar medidas diferentes, por ejemplo, ampliar el número de camas de cuidados intensivos. Mientras la curva pase por debajo de la disponibilidad de camas de cuidados intensivos, no hay riesgo. Medellín, en efecto, es la ciudad con mayor apertura económica del país desde hace ya más de 2 meses. Nosotros fuimos los primeros en abrir construcción, manufactura y comercio. Comercio desde hace ya mucho rato. Y pues eso lo hemos podido controlar gracias a bioprotocolos. En relación a los colegios, nosotros vamos a ir al paso que determina el gobierno nacional en relación a las aperturas de colegios. Pero hay una buena noticia que yo creo que vale la pena contar en el marco de este foro, porque dentro del presupuesto, que como dije es el más alto de historia en educación, asignamos presupuesto para que cada niño de la ciudad tenga un dispositivo tecnológico. Un Google Chromebook, si es más pequeño, una tablet o algo por el estilo, que se pueda llevar a su casa. Porque también queremos de alguna forma equilibrar la cancha. Medellín
estaba en 7 niños por computador, cuando el promedio nacional es de 4, y cuando en Japón y en Corea del Sur y en otras ciudades es un computador por niño. Bueno, estos no van a ser simplemente computadores, van a ser herramientas tecnológicas poderosas con Google for Education, van a tener todos los dispositivos necesarios para mantener, digamos, la clase más allá del aula y llevarlo ya sea a trabajos con sus compañeros o en la casa, poder continuar en contacto con sus maestros y poder en general acceder a todas las herramientas. Y por eso también todo el proceso de conectividad de la ciudad que estamos avanzando. Ahí vamos a tener muchas oportunidades. El encierro, totalmente de acuerdo, el encierro es muy costoso. Es muy costoso, coarta muchas libertades, apaga de alguna manera el futuro. Solo se hará si es necesario y la información disponible nos lo exige así. Por ahora, no es necesario. Y muchas gracias por el tema de lo del equipo que va ganando, no se cambia, seguimos para adelante. Vienen los días más duros en estos 29 días. Ayer dije 30, hoy ya 29. Los próximos 29 días, si ustedes viven con una persona mayor de 60 años, usen tapabocas incluso en sus casas. Eso es una herramienta poderosísima. Gracias, alcalde. Voy a darle la palabra a Gamaliel Vesga, presidente de Pensemos, compañía de la ciudad de Bucaramanga. Gamaliel, adelante, tienes el micrófono abierto. Gamaliel. Gamaliel, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes, alcalde, mucho gusto. Listo, muchas gracias. Quería preguntarle a usted dónde deja Hernante que conoce o que entiende el poder de la tecnología para resolver muchos problemas de ciudad, pero de pronto quisiera irse a la segura y dice, no, pues contratemos pues a la multinacional que ya lo hizo muy exitosamente en otros países versus hagamos de esa oportunidad o de esa manera de solucionar esa necesidad una oportunidad para desarrollar la industria local. No sé, aquí no estábamos concentrando por alguna razón, pero ya. Te estabas manejando, me estaban diciendo acá, ¿no? Te iba a decir, bueno, manejar y hablar por celular no es muy buena idea, pero bueno. Lo primero es, hay algo muy maravilloso dentro de esto que se ha hecho hoy en Medellín y que se ha hecho hasta ahora, y es que hay mucha industria local, mucha. Realmente los ingenieros con los que se hizo, no sé si acá está, venga el secretario, se presenta aquí un saludo, porque este es además, yo no sé si habla así yo, porque si no, me corta la cabeza, pero Sebas es paisa de acá, secretario TIC, pues subsecretario, pero él ya se va a volver secretario TIC con la transformación. Nos lo trajimos de Irlanda, era un cerebro fugado que tenía Medellín en uno de los ecosistemas de innovación más poderosos. Y dijimos, no, traigámonoslo para acá, lo convencimos de que se viniera y aquí está. Y ya metió la ficha. Todas esas transformaciones que se han ocurrido han sido con personas de la misma alcaldía, industrias locales. Una de ellas, Olimpia, por ejemplo, lo de los dispositivos que está por ahí, ¿no? Estos dispositivos que además permiten no solo, y tráiganme el otro también, pues lo de la lectura de las cédulas, esto fue muy poderoso porque permitió entonces saber si una persona ya había recibido ayudas o no, y si podía estar circulando en la calle o no, y rápido, porque esto enloquecía a todo el mundo, pero además, si no había recibido ayuda, entonces podíamos de una vez decirle, vea, antes entregaba el mercado, ping, listo, le entrego el mercado, pero usted ya quedó registrado acá, si me vuelve a hacer la fila, ya no puede. Y este otro, que también es muy poderoso, que permite además, están apagados lamentablemente, pero que permiten además leer la temperatura al mismo tiempo. Entonces lee la temperatura, tiene un exceso de temperatura, entonces queda registrado de que tiene un exceso de temperatura de esa persona y lo bloquea el ingreso al metro. Ese tipo de herramientas no son multinacionales que la están desarrollando, no son empresas
locales, colombianas, a las que invitamos todas a creer en lo nuestro y a venirse a Medellín. Aquí las vamos a tratar muy bien porque creen que saben. De un saludo, a ver, yo le pongo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos. Bueno, como dijo el alcalde, esto ha sido pues gracias al uso de la información y la tecnología. Yo creo que ha sido muy importante que el alcalde y yo hemos entendido el poder de la información. Nosotros hemos sido desarrolladores de software, somos apasionados del software y vemos el potencial tan grande que hay en esta herramienta para solucionar problemas de ciudad. El alcalde y yo nos conocemos hace mucho tiempo, nosotros desarrollamos software desde la universidad, nos quebramos, pero la vida nos volvió a unir para este gran reto pues, de ciudad. Y lo bueno es eso, que los dos entendemos y estamos alineados para dónde vamos. Sabemos que sin tecnología y sin información no vamos a poder resolver los problemas de la ciudad. Así que esa articulación y con el apoyo de proveedores, con un talento que hemos encontrado también en la alcaldía, esta articulación ha permitido resolver estos problemas y enfrentar estos grandes retos. Olimpia obviamente ha sido un gran apoyo con la tecnología y aplicaciones pues, que nos han proveído pues, para resolver estos problemas y igual con el gran equipo de trabajo que tenemos pues, de la alcaldía. Y pues nos quedamos, después tuvimos éxito, cada uno por su lado. Cada uno por su lado, porque los emprendedores tenemos esa particularidad que cada caída la vemos como un aprendizaje y un poquito de eso es lo que le hace falta a veces a los gobiernos, atreverse a hacer cosas nuevas, atreverse a innovar, a hacer cosas nuevas y entender que también cuando uno hace algo nuevo se puede equivocar. Pero lo importante es, bueno, aprenda del error, corrija y para adelante. Sebastián, de verdad, felicitaciones y admiración total, porque creo que el alcalde ha sido el estratega y Sebastián ha sido el ejecutor de esta plataforma, diría yo, como el inicio de la primera plataforma de una ciudad inteligente, y de verdad, felicitaciones. Hemos estado rodeando esta iniciativa, pero creo que el desempeño ha sido absolutamente destacado y la velocidad y compromiso de toda la subsecretaría TIC, próximamente Secretaría TIC, de verdad ha sido extraordinario. Además, algo particular, y es que estos fueron procesos rápidos. Es decir, cuando dijimos necesitamos un dispositivo que podamos medir la cédula en 2 segundos en la calle, pum, una llamada, cambien esto, hagan esto, y al otro día estábamos en acción. Es decir, eso sí, la ventaja de tenerlo local es la capacidad de reacción. Si fueran multinacionales extranjeras, pues mande el requerimiento y hablamos en 2 meses a ver si de pronto para la siguiente pandemia lo tenemos. No, aquí fue de inmediato y en todas las plataformas que desarrollamos con muchos actores. Nosotros llamamos al ecosistema de innovación de la ciudad y le dijimos, bueno, todos a emprender. Cada uno de los actores, por ejemplo, que estaba haciendo blockchain, big data en general o inteligencia artificial, dijo, nosotros podemos hacer esto. Escogimos cuáles eran los proyectos que más nos parecían interesantes para la pandemia y todos empezaron a trabajar en paralelo. Y muy rápido muchas plataformas empezaron a conectarse, a unirse y me quedaría horas mostrándoles todo lo que podemos hacer con información y todo lo que se está haciendo con información gracias a ese trabajo colaborativo. Me gustaría agregar algo ahí, alcalde, y es que esto que se ha hecho es más de voluntad, porque realmente lo hemos hecho con muchísimos recursos. Nosotros, con el presupuesto que teníamos de subsecretaría, hemos hecho muchísimo con casi nada, ¿cierto? Con el talento que existía, trabajando eso sí muy duro, hemos hecho grandes cosas. Y no llevamos ni el 1% pues, de lo que vamos a hacer en este cuatrenio, pero lo que quiere decir que es más de voluntad. El software, ¿qué necesitas? Necesitas muy pocos recursos, necesitas gente talentosa y un computador. Y eso hemos hecho, tener la gente talentosa y trabajar muy duro. Con pocos recursos hemos hecho grandes cosas. Entonces es más de voluntad y la invitación es que a que otras ciudades se sumen, que no se necesitan grandes recursos para crear grandes proyectos.
Gracias, alcalde. Gracias. Tenemos un invitado también, empresario de la región, Andrés Restrepo, presidente de Mineros, tiene el micrófono abierto. Adelante, Andrés. Gracias, Daniel. Alcalde, muy buenas tardes. Me uno a los mensajes pues, de felicitación y de agradecimiento, porque de verdad que la gestión que ustedes han llevado adelante para enfrentar esta crisis, pues yo soy un convencido de que ha permitido salvar muchas vidas y yo creo que hay que seguir por ese camino. Más que preguntarle, tal vez quería como transmitir el mensaje de que esto sigue. Hace una semana estuvo invitada a esta tribuna Olimpia la alcaldesa de Bogotá y habló de que habían identificado que en el Transmilenio no se producían tantos contagios como ella se había imaginado inicialmente. Ayer tuvimos reunión en ProAntioquia y estuvo el gerente del metro hablándonos sobre el metro que tiene sus propios retos por la necesidad de operar con tan baja ocupación. Y yo creo que todas estas plataformas de las que ustedes han hablado nos van a permitir encontrar caminos para que las pérdidas en el metro no sean tan grandes, para realmente encontrar la forma en la cual la gente pueda viajar con mayor densidad en el metro sin que se produzcan contagios y para seguir innovando en esto. Es difícil, yo soy consciente de eso, mucha gente como que se le da más el criticar que el analizar los mensajes que se reciben. Ayer usted mandó un mensaje diciendo que cuando visitábamos personas mayores debíamos usar cubrebocas sin importar que fuéramos familia. A mí ese mensaje me pareció poderoso, por ejemplo, porque uno nunca, al llegar a la casa familiar, hace un autoanálisis y dice dónde estuve, que me puedo haber contagiado y puedo ser portador asintomático. Y entonces, pues yo creo que es mucho más fácil volver una costumbre, visitar a los abuelos o a los padres con cubrebocas, que volver una costumbre hacer un autoanálisis de dónde estuvo uno a ver si es una persona de riesgo. Entonces, era más bien eso, como darle las gracias y dar un mensaje de que tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir como proponiendo alternativas para seguir abriendo la ciudad y permitiendo que las familias se relacionen y que haya más actividades sociales para que haya menos estrés en la población. Pero siempre el camino, en mi opinión, es aprendiendo de otros, analizando casos de éxito de otros países, aprendiendo de nosotros mismos y sin miedo a innovar. Eso es más o menos como el mensaje que le quería dar. Y que cuente con nosotros en el sector privado para aportar. Digamos, nosotros hemos seguido operando porque somos sector minero, estamos en el Bagre, allá solamente ha habido 3 casos, pero tenemos las oficinas cerradas en Medellín y trabajamos en teletrabajo porque no tiene sentido trabajar en Medellín y traer a la gente. Si no necesitamos traerla, no la traemos. Yo creo que ese es otro factor que yo creo que ha sido importante en Medellín y no me da vergüenza como decirlo, y es que la gente también como que pone de su parte y hemos estado como responsables y juiciosos en esta tarea. Muchos de nosotros, siempre no falta quien se relaje, pero yo sí creo que hemos tratado de ser juiciosos y constructivos. Muchas gracias, Andrés. Lo que se viene es la parte, pues, donde se nos requiere más unidos que nunca. Es la parte más dura, hemos preparado la ciudad, la tenemos lista en camas de cuidados intensivos. No vamos a dejar que a nadie le falte una cama. Vamos a hacer muchas campañas como esa que mencionas, Andrés, sobre cuidar a los que más queremos y los que además son más vulnerables en medio de esta crisis. A pesar de que hay gente que no le gusta la idea de la inmunidad de rebaño, es una realidad también en efecto. En Leticia, por ejemplo, ya bajó el número de contagios de forma dramática, el número de personas en hospitalización está a la mitad y hay disponibilidad de camas en Leticia. Recuerden cómo estuvo de complicado, en Chocó también se ha estabilizado. Esto tiene unas semanas muy difíciles. En esas semanas se va a contagiar la mayoría de la gente, a pesar de que nunca las pruebas nos van a permitir llegar a entender la magnitud realmente de las personas que se contagiaron. Lo que sí podemos hacer es que los mayores de 60, 70 años no hagan parte masiva de ese porcentaje de población que se contamina y por tanto el resto que sí eventualmente lo vamos a terminar haciendo
meses o años, pues de alguna forma sirvamos como una protección para estas personas, de modo que no nos convirtamos nosotros en una amenaza para ellos. De verdad, Daniel, muchas gracias a ti, a Santiago, a todo el equipo, a todas las personas pues, que me permitieron entrar a sus espacios, a su vida cotidiana para escuchar este mensaje. Estamos poniendo todo lo que está en nuestras manos. Vamos a seguirlo haciendo hasta el último minuto, trabajando hasta el último minuto y tratando de tomar las mejores decisiones. Los gobernantes gobernar es decidir finalmente. Y a veces uno decide entre una cosa buena y una mala, pues esa decisión es muy fácil, porque se escoge la buena y punto. A veces entre dos cosas buenas y pues esa tampoco es tan complicada. A veces toma un poco de tiempo decidir cuál es más buena que la otra. Pero aún así, entre dos cosas buenas no hay mucho problema. El reto es cuando hay que decidir entre dos cosas malas. Entre cerrar o no cerrar, decisiones que en definitiva terminan afectando por un lado o por el otro a unos y a otros. Estamos tratando de lograr el menor daño posible con las medidas que tomamos y uniendo una sociedad. Yo creo que la misión de los líderes también es unir, y en especial en momentos tan difíciles, tan complejos como estos, es reconocer que la condición emocional que muestran los líderes pues termina también impactando a las sociedades y las pone en un mood o de tristeza, o de pasión, de rabia, o de unidad. Cuando la gente está unida, el propósito se cumple, cualquiera que defina una sociedad. Muchas gracias. Daniel, alcalde, muchísimas gracias, de verdad, completa admiración. Esperamos seguir apoyando toda su gestión, estamos a sus órdenes. Esperamos que Medellín siga liderando este proceso de transformación digital del país y yo diría que ahora del continente. Así que los mejores resultados en esta época que muchos auguran de dificultades en los próximos 29 días que usted menciona, y estamos para apoyar. Y bueno, saludos a todo su equipo, los mejores deseos para la ciudad, y pues Santiago, me gustaría que algunas palabras para cerrar. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Alcalde, muchísimas gracias por esta conferencia, muchas felicitaciones, la mejor de las suertes y que Medellín siga liderando no solo a nivel nacional, sino internacional. También quiero invitarlos para la próxima semana, el día 15 de julio a las 5 de la tarde. El conferencista invitado es el señor Ben Rodríguez, que es el Chief Technical Officer de Magnum Hem. Él es un ciudadano belga de origen español que titulará su conferencia "La actual crisis del COVID será al final una oportunidad". El profesor Ben es experto en data análisis y en toda la parte de aplicaciones informáticas. Entonces, todos muy invitados para dentro de 8 días a la Tribuna Colpatria Olimpia. Muchísimas gracias. Alcalde, nuevamente muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Miguel España a todos. Hasta luego. Gracias, Santiago. Hasta luego. Fuerte de nuevo.